Bienvenido, bienvenida nuevamente al canal de Alquimia Maestra. Mi nombre es Antares y si es tu primera vez en el canal, decirte que acabas de encontrar material espiritual bien bajado a tierra, con prácticas e información que puedas aplicar en tu vida, en este proceso de evolución hacia el conectar con tu verdadera esencia. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de qué es esto del despertar de los alquimistas de la nueva era. Te voy a contar de dónde nace toda esta rama, esta disciplina y cómo aplicarla a nuestra vida en el día a día, ¿sí? Así que vamos con ello. ¿Qué es la alquimia? Bueno, la alquimia es una disciplina ancestral que lo que hace es fusionar diferentes ramas, lo que sería la filosofía con la astrología, la medicina, y es como la madre de lo que después surgió como la farmacología, la herbolaria, la química. ¿Sí? Quizás suena un poco de esto de los alquimistas, del libro de Paulo Coelho, o un poco mágico, pero bueno, vamos a ir desglosando un poco de dónde viene todo esto. La finalidad de lo que es la alquimia era comprender la relación que había entre el ser humano, la naturaleza y el universo en sí. Era como comprender esa relación que nos unía a todos como macro y microcosmos. Hubo un movimiento que no sé si quizás te suene, de esto de convertir los metales más pesados en oro. Hubo este movimiento de personas que lo que hacían era buscar esa transmutación. Pero como todo libro antiguo y ancestral, como la Biblia también, hablan en simbologías y metáforas que van más allá de lo que es la materia en sí, sino que más que todo hablan de un proceso interno. Y lo que hablaba la alquimia era de comprender este proceso interno por el cual pasamos los seres humanos. Había un libro que era muy importante, que era considerado la gran obra. La gran obra hablaba de esos procesos, esas fases por las que pasa el ser humano para llegar a su iluminación. Y esto del metal más pesado al oro es como esa metáfora, ¿no? De limpiar estas impurezas dentro nuestro para llegar a esta versión nuestra, nuestra esencia, a llegar como al corazón de lo que somos, detrás de todas esas máscaras. Seguramente, no sé si habrás visto, pero en el video anterior hablo sobre lo que es el propósito y la importancia, ¿no? De esto de conectar con tu verdadera esencia, que es quitarte todos aquellos patrones, creencias, que al final lo que ha pasado es que has creado como ese personaje, que detrás de todo ese personaje se encuentra tu esencia. Y la alquimia habla de esto, de la transmutación. En la alquimia, en la antigüedad, uno de los que se inspiraron en esta disciplina fue Carl Jung, quien habló también de todos estos procesos a través de la psique humana, de cómo este trabajo de sombra, de ir a ver esos patrones, esas creencias limitantes del ser humano, ese proceso en el cual observamos qué es aquello que nos limita, esas heridas, para poder sanarlas. Bueno, otro quien también se inspiró es Paracelso, que al final fue este padre de quien después surgió la farmacología. Él fusionó esta filosofía, él era médico, y lo que fusionó es el estudio de la herbolaria también. Fue quien después resurgió el tema de la herbolaria con la astrología y la medicina. Y lo que hacía, él había descubierto un proceso de destilación, de separación y sublimación. ¿Para qué? Para trabajar con las plantas. Como lo mismo que se habla con los metales. Siempre hay como este estudio en el exterior, pero para comprender una naturaleza interna. Se decía que esas personas que trabajan en la parte de la herbolaria era como ese estudio de observar qué es lo que sucedía en el exterior, pero para comprender su naturaleza interna. Y lo mismo nos pasa a todos nosotros. El exterior también es un reflejo de nuestro propio interior. Y cuando comprendemos eso, cuando vemos más allá de lo que se nos presenta en el exterior, podemos trabajar con nosotros mismos. Es decir, si yo estoy viendo algo afuera que a mí me genera rabia, en vez de verlo como algo externo, lo voy a trabajar dentro mío. Voy a decir, ok, ¿qué es esto que me está generando rabia? ¿Qué herida se ha activado al hablar con esta persona? Por esto, este canal se llama Alquimia Maestra, pero es bien bajado a tierra, para poder observar que constantemente estamos haciendo alquimia. La alquimia es esta transmutación de comprender que hemos nacido
de alguna manera conectados a nuestra esencia, y al crecer nos fuimos contrayendo, nos fuimos absorbiendo ciertas cosas del exterior que creímos como nuestras. Hemos pasado por experiencias que nos causaron dolor, que al final cuando crecemos somos como estos seres humanos que vamos por la vida proyectando heridas o viviendo desde la carencia o desde lo que se debería hacer, siguiendo un sistema que va más allá de que algo que podemos conectar con nuestro interior, que podemos decir, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Es esto lo que realmente quiero o estoy siguiendo un patrón de mi linaje, un patrón de herida? Las fases de la alquimia. En los textos antiguos de la gran obra se hablaba de que todo ser humano pasa por 4 etapas de transformación, donde la cuarta sería como la culminación, el conectar totalmente con el todo, es la iluminación. Pero para llegar a esa cuarta etapa, primero es importante reconocer cuáles son las primeras, porque seguramente cuando te las empieza a nombrar vas a empezar a decir, ok, si esta me resuena, esta estoy pasando en este momento por esta etapa, porque todos pasamos por estos procesos y hace parte de este camino alquímico que hacemos todos. La primera fase es la fase de nigredo. Nigredo es la parte negra, es el color negro y representa la putrefacción. Era el momento en el que comenzamos este viaje de lo que se llama el héroe, que si no viste en el vídeo anterior, hice un vídeo específico hablando sobre este viaje del héroe, ¿sí? Pero, resumiéndotelo un poco, en este comienzo de este viaje empiezas a pasar por ciertas pruebas, te empiezas a dar cuenta de ciertos aspectos negativos tuyos, ciertas máscaras, miedos, patrones que fuiste acumulando a lo largo de tu vida. Y en esta fase de putrefacción es lo que Carl Jung llamaba el reconocer el ego, el trabajo de la sombra, ese momento en el que, te lo voy a dar con un ejemplo bien así, bien bajado a tierra. Imagínate que te separaste con tu pareja. Ok, ¿qué pasa cuando estás pasando por un duelo? Empezás a conectar con una herida del que ya no está más esa persona, empiezan a surgir ciertas quizás sombras, ciertos miedos a la soledad, al rechazo. Ahí empieza a surgir la sombra. ¿Y qué pasa cuando estás pasando por esta separación? Que empezás a sentirte mal y caes como en un estado de oscuridad, de sombra, de incluso te recluís del exterior porque realmente estás sintiendo ese dolor. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos en ese proceso? Estamos hacia adentro. Una parte nuestra se está muriendo y es un duelo. Esto puede pasar en cuanto a una separación, pero también puede pasarte en el darte cuenta, por ejemplo, que tenés ciertos patrones o conductas tóxicas que te están haciendo mal, por ejemplo, el hecho de procrastinar o el hecho de comer excesivamente. Hay una sombra. Y esa sombra es el ego que se ha convertido en un personaje a base de experiencias, a base de dolores. El ego y la sombra no existen porque sí, sino porque pasaron por unas experiencias de dolor que han salido a sobrevivir y han convertido un personaje que quizás no es el más amable en estos momentos en los que te encontrás, que quizás querés conectar con esa parte más auténtica de tu ser, con esa esencia. La segunda fase es la que se llama albedo. Y albedo se lo caracterizaba por el color blanco, era el blanqueamiento. Era después de pasar por ese proceso de putrefacción, de morir, de ver esa cosa oscura, esa sombra dentro nuestro, empieza un proceso de blanqueamiento y se lo asociaba con la parte femenina, con lo que es la luna y las aguas, o sea, serían las emociones. ¿Y qué pasa cuando empezamos a reconocer esa sombra? Empezamos a conectar con ciertas emociones que teníamos reprimidas. Quizás ese sentimiento de dolor que tuviste al separarte con tu pareja estaba tocando un punto de abandono quizás. Entonces esta parte femenina, esta parte de integración, de recogimiento de lo que hace la segunda fase es abrazarla, es reconocer, es integrar la sombra, es decir,
ok, esto me pasaba porque quizás en mi experiencia pasada de niña me ha pasado esta situación de abandono y no es que te quedas en esa situación culpando, no, la comprendés, la entendés y la abrazás. Esta etapa conecta mucho con lo que sería encontrar la pureza detrás de todo ese caos. Cómo yo puedo encontrar eso puro detrás de toda esa sombra, porque detrás de toda sombra hay una luz no reconocida. Entonces cuando nosotros iluminamos esa parte, sale como wow, ok, ese monstruo, ese miedo que tenía, en realidad era quizás una parte de mi niña interior que estaba herida. Y conectás con esas aguas, conectás con esa emoción. Y ahí es cuando se produce parte de la sanación. Y lo que sería la segunda fase. Ahora vamos con la tercera fase, que es las citrinitas. Y se caracteriza por el color dorado. Y es el divino masculino, la parte masculina. Y representa el amanecer. Es como la luz al final del túnel. Has pasado por esas dos primeras fases que eran de pura muerte, de incluso de recogimiento, de ir hacia adentro, de ver esa sombra, de sanar, de sacar ciertas emociones. Y ya se empieza a ver como esos frutos de la sanación. O no, que cuando has pasado por una ruptura, después llega un momento que, bueno, que ya te sentís un poco más entera, que ya no estás ahí tirada en la cama llorando. No, empezás a salir. Empezás a darte cuenta que, ok, ya hice un proceso de sanación, integré ciertos aspectos míos, quizás esto del abandonarme en ciertas relaciones, cuando muchas veces nos pasa de que nos involucramos tanto en parejas que nos perdemos dentro de ella. ¿Por qué? Porque hay una sombra dentro nuestro. Entonces nos perdemos. Y cuando pasamos por este proceso de sanación y nos damos cuenta, empieza ahí a surgir esa luz, ese amanecer. Hay una claridad mental. Esta etapa es todo referido a esa claridad mental. Al masculino es la parte mental, la parte racional, la parte de iluminar eso que no veía, a recoger esos frutos, esa sabiduría. Y ahí es cuando tu realidad también se empieza a transformar, porque quizás ciertas tendencias que tenías a elegir parejas de tal manera, si tomamos este ejemplo, ya ahora es como que, bueno, aprendes y decís, ok, ya pasé por esta experiencia, me di cuenta que tenía estas tendencias y ahora empiezo a transformar mi realidad. ¿Por qué? Porque ya no tomas las mismas decisiones. La cuarta fase es la rubedo. Rubedo significa sol y es la integración total de ese divino femenino, ese divino masculino y es la armonía, la comprensión total, es la iluminación. Pero acá no estamos hablando de que tenemos que esperar a iluminarnos como Buda, como Jesús, que fueron maestros encarnados en esta tierra, que han trascendido la materia porque han llegado a ese punto culmine de iluminación, donde han trascendido el cuerpo, bueno, ya lo hablaremos más adelante. Pero la iluminación, esta fase, pasamos por momentos de rubedo a lo largo de nuestro proceso de sanación y de transformación y llegar a la plenitud. Seguramente te has dado cuenta que cuando pasas procesos de duelo, de sanación, llega un momento que te sentís mucho más pleno, te sentís con mucha más confianza en vos misma y es porque vas recuperando toda esa energía que estaba fugada de alguna manera en ciertos patrones tóxicos o tendencias de manipulación, de mentira, de procrastinación, porque todas esas son formas en las que tu energía se fuga. Y ahora que estás llegando a esta fase, te empezás a dar cuenta que te sentís con mucha más plenitud, que podés transitar en esta vida de manera armónica. Y es la completitud, es llegar a la comprensión total, a la unidad. Lo que sería la iluminación total, ya ha llegado a un punto como ciertos maestros que han ascendido, llegan a un punto en el que se fusionan con el cosmos, que se fusionan con el sol, con la conciencia, vuelven a la fuente, porque han reconocido esa unidad, pero no solamente en lo mental, sino que han trascendido todos sus chakras, todos sus miedos, todos sus bloqueos, todos sus egos, hasta llegar a la iluminación. La piedra filosofal
Este término que hoy en día se escucha mucho por películas que parecen bastante mágico, en la antigüedad, en las escuelas de misterios, los místicos estaban en esa búsqueda de la piedra filosofal, que llegó un momento en el que la buscaban como algo externo, como un cristal, como una piedra que tenía como poderes mágicos, tenía la capacidad de a quien lo portara concederle como la vida eterna, ese elixir de la inmortalidad. Pero como todo lo que se busca desde afuera, en realidad es una metáfora. Es una metáfora para algo que es interno. Cuando se llegaba a la fase Rubedo, se decía que en esta fase de iluminación, el iniciado, la persona que pasaba por este proceso, llegaba a la piedra filosofal, a la inmortalidad. ¿Y qué pasa cuando uno llega a este punto de iluminación? Que se fusionaba con el todo, con el cosmos. ¿Con qué? Con el éter. El éter es lo que está formado absolutamente todo. Y digámosle que el éter es la piedra filosofal. Entonces, cuando se decía que al llegar a esta fase se llega a la culminación, es decir, se llega a la fusión, a la inmortalidad, que es llegar a la fuente, al todo, a este éter que supuestamente este éter era lo que componía a todos los elementos. El fuego, el aire, la tierra y el agua estaban compuestos principalmente por el éter, que es la quinta esencia, o también llamada piedra filosofal, o elixir. Pero bueno, se ha llevado a un nivel en el que la gente empezó a buscarla como algo exterior, porque eso parte también de esta caída de conciencia de la Tierra, en la cual todo se creía como, si decían una piedra filosofal, pensaban que era una piedra exacta. Al igual que todos los libros antiguos, por ejemplo, la Biblia, que la Biblia está decodificada, está encriptada, es decir, que solo aquellos que tienen ojos para ver van a recibir esa información. Es metafórico. Entonces, cuando uno lee ciertos textos antiguos, no te están hablando de cosas específicas, puntuales, sino que tienen un significado oculto, algo más profundo, que habla de tu viaje interno, de algo trascendental. Bueno, ya vamos terminando con este vídeo y como reflexión final, me gustaría que en este momento también reflexiones de todas las etapas por las cuales has pasado en tu vida, de esos momentos en los que quizás has ido hacia adentro, hacia esa fase de nigredo, a ver ciertos aspectos que te conectaron con el dolor, con la herida. Pero también quiero que reconozcas esa parte tuya sabia que ha transitado esa transformación hasta llegar a una sabiduría, hasta llegar a cierta plenitud en algún aspecto de tu vida. Y darte la enhorabuena también, que seas compasiva con vos mismo, compasivo también. Porque no todas las personas, y si estás mirando este vídeo, es porque eres un alma valiente, es un alma antigua que ha decidido encarnar en estos momentos de la Tierra, que seguramente estos conocimientos ya los tienes dentro tuyo. Yo lo único que estoy haciendo es recordártelo porque es el momento. Pero esto es de valientes. Esto es de valientes porque realmente ver la sombra, ver aquello que ocultamos y ir hacia adentro y recoger esos regalos, sanar a nuestro niño interior y tratarlo con amor, porque al final, cómo uno transmuta todo eso con la integración. Nunca lo saca, sino que lo integra con el amor. Así que te doy un gran abrazo, muchas gracias por estar y te invito a suscribirte y a compartir este vídeo si te resuena y crees que a otra persona le puede servir esta información. Nos vemos.